autores al público argentino. Holly es una muy digna representante de la tradición literaria del sur de Estados Unidos, una tradición muy fecunda y muy abundante. Y bueno, la encontramos, la descubrimos por internet, nos comunicamos con ella y aceptó estar hoy con nosotros. Muchas veces autores que nosotros traemos que no están publicados en Argentina, luego son publicados en Argentina. Y bueno, espero que este sea el caso de Holly porque su literatura es muy interesante, muy importante y sería muy bueno para los lectores argentinos que la tuviéramos con nosotros. Thanks so much. I'm just so delighted to be here. It's a real honor, and you have a beautiful city. So thanks. So I have kind of a formal talk here, which is typical in academia, which is where I come from. So I hope that's okay. Bueno, en primer lugar estoy muy feliz de estar aquí, tienen una hermosa ciudad y quiero disculparme porque quizás tengo una charla muy formal, un poco típica del mundo académico, así que espero que esto vaya bien con ustedes. So I'm going to talk about drawing from real events for your fiction and some of the benefits of doing that and the drawbacks of doing that. Voy a hablar un poco de los pros y los contras de obtener información de crímenes reales para ponerlos en una novela de ficción. It is strangely difficult to part ways from the facts, even trivial, when writing fiction inspired, however loosely, by real-world events. This is true apparently even for famous writers. Joyce Carol Oates was harshly criticized when in October of 2006 she published a short story called Landfill in The New Yorker. Landfill tells the tragic story of 19-year-old Hector Campos Jr., a Midwestern college student whose broken body is discovered in a county landfill. It's a chilling story told with a disinterested narrative removed that cycles through past and present and through several points of view, including Hector himself, his parents, his dormitory roommates, and his fraternity brothers. Hector, the story reveals, is a misfit, a freshman pledge who drunkenly urinates on himself at a frat party and is punished for his boorishness by an unseen person who shoves him into a trash chute. Hector finishes his evening's revels in a dumpster, still drunk and stunned by a head injury, calling feebly for help, not yet aware of what the reader began the story knowing. He is already dead, or as good as dead. Much of the story's power comes from a horrifying and unforgettable fact reported early in the narrative before Oates fleshes out Hector into a dimensional and sympathetic character. Bueno, es difícil en cierta forma alejarse de los hechos, aun cuando son triviales, cuando uno escribe ficción. Esto es verdad en general para escritores también muy famosos como Joyce Carol Oates, que recibió muchísimas críticas en octubre de 2006 cuando publicó una historia llamada Landfill en The New Yorker, que cuenta la historia trágica de un muchacho de 19 años cuyo cuerpo es descubierto en un relleno sanitario. Es una historia aterradora, contada con una narrativa casi desapegada y que cuenta a través de ciclos de pasado y presente muchísimos puntos de vista, incluido el de Héctor en sí mismo. La historia de Héctor termina su noche en justamente un relleno sanitario, a un borracho con una herida en la cabeza, pidiendo ayuda, y mucho del poder de la historia viene de justamente un hecho que es contado de manera muy temprana en la narrativa, antes de que Oates arroje el cuerpo de Héctor en una situación en la cual su personaje se transforma en un personaje que despierta simpatía y aún lástima. I'll quote the story here. At approximately 6:45 a.m. on March 27th, he was dumped into the rear of a thunderous Tioga County Sanitation Department truck and hauled 16 miles north of the city to the Packard Road Recycling Transfer Station to be compacted and then hauled away again to the gouged, misshapen, ever-shifting landscape of the Tioga County landfill.
Lo que voy a hacer es una traducción a primera vista de un texto literario, así que sepan disculpar si no armo del todo bien las oraciones. Aproximadamente a las 6:45 de la mañana del 27 de marzo fue arrojado atrás de un camión de basura y fue transportado 16 millas al norte de la ciudad a una estación de transferencia de reciclaje de basura. Luego fue aplastado y luego llevado nuevamente sin su cabeza para formar parte del paisaje de Tioga County, del condado de Tioga. Later in the story, Oates adds that only the police investigators can bring themselves to imagine that Hector Campos Jr. may have been compacted while still alive. This line, however, is disingenuous. Oates has imagined this fate for Hector, and she requires the reader to imagine it too, in visceral, heartbreaking detail. Solamente la policía piensa que Héctor fue aplastado cuando todavía estaba vivo, y Oates en cierta forma lo que hace es hacer que el lector también imagine esto como un detalle que obviamente nos rompe a todos el corazón. You might not be surprised to hear that the story wasn't well received by friends, family, and acquaintances of one John A. Fiocho Jr., an 18-year-old freshman at College of New Jersey, whose mangled body was discovered 6 months prior to Landfill's publication in, of course, a landfill. Oates changed a good many details, small and large, but in other ways was strangely faithful to some of the facts of the real-world Fiocho case. For instance, Fiocho disappeared on March 25th, also the date of the fictional Hector's disappearance. La historia no le cayó bien a la familia de un muchacho llamado John Fiocho, que tenía 19 años, que desapareció 6 meses antes de que Joyce Carol Oates publicara su novela. ¿Y por qué? Porque justamente estaba basada en esta historia real. Joyce Carol Oates cambió algunos detalles, pero fue muy fiel a muchísimos detalles, como por ejemplo que el 25 de marzo era la fecha de la desaparición, que es la misma fecha que Joyce Carol Oates puso en su cuento, en su libro. In a 2006 New York Times article titled "Criticism for Joyce Carol Oates," a spokesman for College of New Jersey was quoted as saying, "There are many members of our community who are still grieving, and reading this fictionalized version of the Fiocho tragedy can be painful for them." In response, Oates admitted to reading about the Fiocho case in the Times and stated, "If I had it to do all over again, I certainly would have changed some details." En 2006, el New York Times publicó una crítica al cuento de Joyce Carol Oates diciendo que había miembros de la familia que todavía estaban haciendo el duelo por la muerte de este muchacho y que les podía resultar doloroso leer un raconto de ficción de este crimen. Y la respuesta de Joyce Carol Oates dijo, si lo tuviera que hacer de nuevo, cambiaría muchos más detalles. Oates has built a career in part on short stories and novels inspired by the headlines. Where Are You Going, Where Have You Been, a significant early influence on my own work, was based on a 1960s serial killer dubbed the Pied Piper of Tucson, a man in his early 30s who drew in his young female prey by costuming himself with makeup, stacked boots, and hair dye as a teenage greaser. Interestingly, Oates stated in a New York Times article, "I don't remember any longer where I first read about the Pied Piper, very likely in Life magazine. I do recall deliberately not reading the full article because I didn't want to be distracted by too much detail." Joyce Carol Oates tiene una tradición de basar sus cuentos cortos en las noticias, en los titulares de los diarios. Mi propio trabajo incluso está basado mucho en un criminal de los años 60 que se llamaba el Pied Piper, sería como el asesino de los conductos, digamos, de los caños de Tucson, y era una mujer, justamente atacaba a mujeres y se vestía con botas, con maquillaje, se teñía el pelo, bueno, tenía todo un personaje. Joyce Carol Oates una vez en el New York Times dijo que no recordaba leer muchos detalles de este asesino justamente para que no la distrajeran tanto los detalles. Again and again this word comes up, detail. I'm reminded of the conflicting idioms on the subject of detail. God is in the details, some say. No, the devil is in the details, say others.
Both versions share essentially the same meaning, which is that a detail is a small thing with tremendous power. And I like the idea that this power can be a force of good or a force of evil. And as a writer, I like even more the idea that this power can be some of both. My day job, the one that pays the bills, is teaching creative writing. And though I dispense a wide variety of writing advice to students, it has often struck me that the fundamental issue of craft is use of detail, and writing good fiction is largely a matter of the management of details. What kind to include, when to include them, how many, why do some details resonate as authentic, making me trust more in the authenticity of the fiction as a whole, and others leave me disbelieving. Esta palabra detalle suena una y otra vez y genera conflictos muchas veces. Hay frases famosas como God is in the details, Dios está en los detalles. Hay otros que dicen the devil is in the details, el demonio está en los detalles. Muchas personas tienen diferentes formas de verlo. Y hay distintos significados. Creo que todos apuntan al mismo concepto y es que los detalles son pequeños pero son muy poderosos. Algunos hablan del bien y otros hablan del mal. Yo como escritora pienso que hablan de ambas cosas. Y mi trabajo, el que paga las cuentas, es enseñar escritura creativa en la universidad. Y muchas veces les enseño a mis alumnos que el uso de los detalles en la escritura es fundamental y también cómo uno maneja el nivel de detalle y cuánto usa uno de detalle justamente y si esto nos hace confiar más en la credibilidad del cuento de ficción que estamos escribiendo. And no doubt that the detail that captured Joyce Carol Oates' interest in the John A. Fiocho Jr. story, the detail that drove her to write Landfill, is the one that made her fiction such a conspicuous match to its source material. That young Fiocho's life ended the way trash does, in a dumpster, and that he may have died in the compacting process. I can't blame her for latching on to this horror. The news sources that initially reported the story, choosing it over other more mundane stories of death, were also compelled by this horror, and yet they were validated in their reporting by the cloak of journalism, of truth-seeking. My self-serving argument as a fiction writer is that fiction aspires to a different, perhaps even greater sort of truth. And so Oates was able to tease out the metaphor in Fiocho's death and make it resonate all the more in her creation of Campos, a first-generation college student of Latino heritage, offered a bid to his fraternity reluctantly as a diversification measure, but never fully accepted as an equal. Entiendo el nivel de detalle al que se abocó Joyce Carol Oates justamente cuando hizo el relato del crimen de este muchacho que les conté, y por qué su ficción se empareja tanto con la realidad que la inspiró. Es una vida que termina en la basura, que puede haber muerto en el proceso de aplastamiento justamente de esta basura, y yo entiendo por qué se sujetó tanto a este detalle. Hay una validación que tiene este tema más periodístico, que es la búsqueda de la verdad, y yo como escritora de ficción creo que la ficción justamente aspira a una verdad mayor. Y Joyce Carol Oates usa esta metáfora en su creación para describir justamente a este personaje que era de ascendencia de padres latinoamericanos, perteneciente a una fraternidad, estas fraternidades norteamericanas, pero en cierta forma perteneciente como una medida para crear diversidad cultural, pero no realmente sintiéndose parte de ella. As Oates herself said in an email to the Associated Press, she encountered, and I have a quote here, astonishing hostility on the part of the people who do not read fiction as symbolic or representational, but literal. Where I had hoped to evoke sympathy for a young man trapped in a nightmare situation with symbolic resonance I had thought for all of us, I had succeeded in some quarters at least in arousing only great anger. Joyce Carol Oates mandó un email a la prensa y habló de la hostilidad que recibió justamente de los escritores de no ficción, porque lo que ella dijo en este email que le escribió a la prensa es que ella quería simplemente despertar la compasión de las personas a través de una historia que resonara en todos por igual, y lo único que logró despertar fue un gran nivel de enojo. As apologies or justifications go, this one skews toward the snobbish and peevish, and I think it also skirts an important point. If fiction is symbolic and representational, not literal, why did Oates adhere so literally to details from the news story?
Would her translation of events have been more successful and sensitive to the suffering of Fiocha's family if she had taken better care to change basic details, such as the date of the death, but kept the big and truly painful plot points, such as the recovery of the body from a landfill? Is the problem that she published her story too quickly? Entonces, estas disculpas o estas justificaciones suenan un poco snob, en mi opinión, porque ella logró crear justamente un simbolismo a través de la ficción. Y yo me pregunto si este enojo que despertó fue debido a que ella fue tan literal al tomar esta noticia de los titulares. Me pregunto si hubiera sido quizás considerada más sensible a la causa de los familiares de esta víctima de este crimen, si hubiera cambiado más los detalles o si hubiera dejado quizás cambiado la fecha en la que se descubrió el cuerpo y hubiera dejado detalles más importantes como la recuperación del cuerpo de un relleno sanitario. I've struggled myself over the years with the ethics of drawing inspiration from real-world tragedy, and never so much as when I published my first book, a collection of short stories featuring 2 linked stories titled Parts and Proof of God that were inspired by a crime that took place at the State University near my Kentucky hometown. Durante años luché contra el dilema ético de inspirarse en tragedias reales. Esto fue cuando publiqué mi primer libro, de cuentos cortos que se llamaba Partes y Pruebas de la Existencia de Dios. Esto fue un dilema justamente de ética en cuanto a si estaba bien o no inspirarse en tragedias reales. In 2003, I was a graduate student living hundreds of miles away from home when news reached me of the violent rape and murder of Katie Autry, an 18-year-old freshman at Western Kentucky University. WKU is a 30-minute drive from my hometown, and I knew the campus well. I attended WKU for a year when I was an 18-year-old like Katie before transferring to another college. The setting details reported in the news stories I found online, the name and location of Katie's dormitory where the murder took place, the fraternity house where she'd attended a party earlier in the evening, all conjured for me crisp first-hand memories. En 2003 yo era estudiante y estaba lejos de mi casa y me llegó la noticia del asesinato de una chica llamada Katie Autry en la Universidad del Oeste de Kentucky. Estaba muy cerca del pueblo donde nací, esta universidad. Yo estuve ahí un año estudiando cuando tenía 18 años justamente como Katie, la chica que fue asesinada, y leí los detalles en las noticias. Hablaban de su casa, de dónde había sido asesinada, de la fraternidad donde ella había ido a una fiesta la noche anterior a ser encontrado su cuerpo, y todas estas noticias de repente despertaron en mí recuerdos muy frescos y vívidos. So part of my interest in the story was my proximity to it. Another, like Oates' interest in the Fiocha death, was the grisly nature of the crime itself. Katie Autry had been raped in her dorm room, beaten, stabbed, set on fire, and left for dead. The perpetrator or perpetrators doused her body with accelerant and wrapped a towel around the sprinkler in an attempt to make sure all evidence was destroyed. Despite the violent extremity of the attacker's efforts, Katie lived, technically, for 2 days after her body was recovered from the singed and smoking shell of her room. These were the details I carried around in my head for weeks, obsessed over, could not shake. The fire, her burns, the terrible truth that she had, for 2 inconceivable days, survived this bodily trauma. How could a soul endure such a thing? And worse maybe, how could someone intentionally do this to another human